La llamada Escuela de Chicago fueron un grupo de arquitectos e ingenieros de un país nuevo y menos influido por el academicismo que Europa, que hicieron uso de las nuevas posibilidades técnicas del momento y dieron respuestas a las nuevas necesidades de una ciudad moderna y en rápido crecimiento. Ellos fueron los responsables de grandes innovaciones en la arquitectura moderna y supondrán una ruptura radical respecto a la tradición, abriendo el camino a la arquitectura del siglo XX. A la vez, que darán lugar a un tipo arquitectónico que tendrá gran éxito en el futuro, el rascacielos. Tras el incendio de 1871, era preciso reconstruir la ciudad de Chicago para no perder el gran impulso económico que estaba viviendo. El principal problema era la gran especulación sobre el suelo, lo que provocó una enorme alza del precio del mismo, y esto obligó a hacer crecer los edificios en altura. Estos arquitectos e ingenieros adoptaron una serie de soluciones funcionales que serán la base de las grandes transformaciones que vivirá la arquitectura de este momento y a lo largo de todo el siglo XX. Para ello, se sirvieron de los avances de la segunda revolución industrial, como el empleo de perfiles de acero en grandes cantidades y a precios bajos, la invención del ascensor, primero a vapor, luego hidráulico y después eléctrico, y también las técnicas de prefabricado. También fue fundamental la colaboración de arquitectos con formación tecnológica e ingenieros, rompiendo con la tradicional ruptura entre ambas visiones de la arquitectura. Entre las aportaciones fundamentales de esta escuela se encuentran el uso de cimientos de hormigón, bien asentados en el suelo y necesarios debido a que el suelo de Chicago era arenoso, así como el empleo de la llamada Chicago Caisson, cajones con muros de hormigón de las mismas dimensiones que el solar. Sobre ellos se elevan estructuras metálicas, primero de hierro y posteriormente de acero, que actúan como si fueran el esqueleto del edificio. De este modo, puede construirse fácilmente en vertical y elevar los pisos de una forma modular y repetitiva. Esta estructura metálica autoportante liberaba a los muros de su función de carga. Por ello, las fachadas se irán convirtiendo tan solo en un revestimiento del edificio, convirtiéndose en predecesoras del característico muro cortina de los rascacielos modernos. Por otra parte, al no tener que soportar el peso del edificio, en los muros podrían abrirse grandes ventanales, normalmente de aspecto horizontal y que ocupaban gran parte de la fachada, favoreciendo la aireación y la iluminación del edificio. También, al emplear la estructura metálica como soporte del edificio, se gana mucho más espacio interior, prescindiendo de los anchos muros de carga. Esto también permitió el desarrollo de la llamada planta libre, distribuyendo libremente el espacio interior mediante tabiques entre los pilares de acero, lo que permitía variar la distribución interior entre pisos, así como la creación de espacios polivalentes que incluso podrían cambiar de forma con el tiempo. Exteriormente, en estos edificios se irá reduciendo la decoración y será sustituida por superficies lisas y acristaladas, en un lenguaje geométrico de líneas horizontales y verticales que tiende a mostrar el esqueleto interno del edificio. No obstante, en algunas ocasiones también emplearon placas cerámicas con decoración que recuerdan a las formas eclécticas y modernistas europeas. Todos estos edificios incorporaron asimismo los nuevos inventos y avances disponibles de la época, como ascensores, luz eléctrica, correo neumático, teléfono y sistemas antiincendios. Un principio fundamental de esta escuela fue el funcionalismo, formulado por Louis Sullivan y que tendrá enorme influencia en la arquitectura del siglo XX. Consiste en decir que la forma sigue a la función, es decir, que la forma de un edificio u objeto debe estar basada primordialmente en su función o finalidad y que debe imponerse frente a cualquier otro principio
estético y a la decoración. Entre los principales representantes de esta escuela cabe destacar, en primer lugar, a su predecesor, Henry Hobson Richardson, que en el Marshall Field Store estableció el prototipo de edificio comercial. Constaba de 7 pisos, empleaba estructuras metálicas con amplios ventanales y estaba dividido verticalmente en distintas secciones recordando el estilo renacentista italiano, y también mostraba influencia del neorrománico unificando los distintos pisos con arcos o empleando piedra rústica. El auténtico creador de la escuela, y en cuyo estudio se formaron los principales representantes de la misma, fue William Le Baron Genee. El Home Insurance Building fue el primer edificio con estructura sustentante de vigas y pilares de hierro recubiertos de ladrillos refractarios. Organizó verticalmente este edificio en 3 partes, lo que luego se convirtió en un modelo a seguir por sus sucesores. Una parte baja, recubierta de piedra almohadillada y destinada a comercios, un cuerpo central dividido en pisos para las oficinas y organizado mediante líneas horizontales y verticales que reflejan la estructura geométrica sustentante y con abundantes ventanas, y rematándolo en la parte superior, un remate sobresaliente a modo de cornisa. Louis Sullivan y su asociado el ingeniero Danmarck Adler fueron los principales representantes de esta escuela. Realizaron más de 100 edificios en Chicago, San Luis y Buffalo, pero su obra fundamental fue el Auditorio de Chicago, enorme edificio multifuncional construido sobre un basamento de hormigón y empleando estructura metálica. Se divide verticalmente en 3 niveles, al estilo de los antiguos palacios florentinos, pero contrasta su sobria fachada de aspecto mucho más geométrico y sin apenas decoración con la de los edificios de ópera de la Europa de la época. Otras de sus principales obras fueron el Wainwright Building y el Guaranty Building de Buffalo, cuya tendencia a la verticalidad sentó las bases de ascensionalidad de los nuevos rascacielos. Los grandes almacenes Carson en Chicago constituyeron un ejemplo de fachada basada en una geometría ortogonal que refleja su estructura interna de acero, y en la que los grandes ventanales horizontales se extienden por toda la fachada. El edificio carece de decoración, salvo en su entrada en el chaflán que recuerda los motivos modernistas europeos. Los arquitectos Burhan y Root representaron la vertiente más estructural y geométrica de esta escuela, eliminando prácticamente cualquier decoración y acentuando las formas rectas y la verticalidad, como ocurrió en el Monadnock Building, que llegó a tener 17 plantas, o en el Reliance Building, que fue reformado por Charles Atwood. Este fue el primer rascacielos con una fachada recubierta prácticamente entera por vidrio, marcando una tendencia que será fundamental en el futuro de este tipo de construcciones.